versículo 20. Dice de la siguiente manera: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y ese va a ser el título de nuestra meditación en la mañana de hoy: reconciliados con Dios. Padre, gracias por la bendita oportunidad, por el milagro ofrecido en la cruz para poder reconciliarnos contigo. Así oramos, Señor, pidiendo tu bendición para esta palabra, que llegue a nuestros oídos y pueda pasar a nuestro corazón, y llegando a nuestro corazón, inclusive pueda modificar nuestra vida, nuestra conducta, nuestro andar, siempre tomado de tu mano. Que tu palabra pueda fluir en esta hora y podamos, Señor, tener sensibilidad en nuestra alma para recibir aquello que tú tienes para nosotros. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Todos sabemos que la palabra reconciliación es una palabra muy grande, es una palabra extraordinaria, y al descubrir el significado de ella, notamos lo difícil que es poder lograrlo. Reconciliar significa superar una enemistad. Reconciliar significa volver otra vez a restaurar la armonía. Y en la medida que ampliamos el concepto, porque tiene muchísimo más amplio es su significado, y esto hace que muchas personas se desanimen y muchas personas no se enfoquen en la dirección correcta de lograr normalizar, de lograr restaurar una relación. Nosotros en esta mañana observamos a través de este versículo la importancia que tiene la reconciliación. La palabra reconciliación es necesaria y surge en el lenguaje humano por un fenómeno espiritual que ocurrió. Todos nosotros sabemos que el problema del hombre comienza en los comienzos del hombre, en su existencia allí en el huerto de Edén. Se creó una fractura. Dios hizo al hombre y a la mujer perfectos, como todo lo que Dios hace perfecto. Y dice la palabra del Señor que vino otro ser llamado Satanás, al que la Biblia le llama serpiente antigua, al que la Biblia le llama el acusador, al que la Biblia le llama el maligno, y estableció una cizaña, estableció una palabra que parecía la de Dios, o parecía superior a la de Dios, porque eso es lo que es una cizaña, algo que se parece a lo correcto, pero que no lo es. Y cuando hay algo que parece correcto y no lo es, y se establece en la mente del hombre, crea una actitud y se toman decisiones que parecen correctas que no lo son. Y eso va desencadenando en la mente del hombre, en el actuar del hombre, caminos que son contrarios a los de Dios. Eso es una enemistad. Entonces, hermanos, no olvidemos que en el contexto de hoy, precisamente, cuando nosotros vemos la carga que los políticos ponen a sus campañas, en ocasiones nosotros vemos que utilizan el mismo sistema, que utilizan la misma metodología de Satanás. ¿Cuál era la metodología que usó Satanás? No decirle a Adán y Eva el proyecto que él tenía con ellos. Simplemente Satanás quiso desvirtuar, devalorar lo que Dios había hecho en ellos y el futuro que ellos tenían en Dios. ¿Y qué hizo Satanás? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que para entender mucho de lo que estamos viviendo hoy, tenemos que volver al Edén, tenemos que entender lo que pasó en Edén, una simple conversación, un simple intercambio entre Satanás y Eva. Mira todo lo que en la posteridad trajo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Bien sabe de Dios que el día, no había cuestionamiento si Dios existe o no. Bien sabe, porque a veces que nosotros oímos por ahí decir inclusive que el anticristo es un ser ateo. No hay un ser más anticristo que Satanás. Y no hay quien crea más en Dios que Satanás.
no cree en Dios para obedecerle, cree en Dios para ir contra Él. Entonces dice, bien sabe Dios que el día que tú comas de esta fruta, Él sabe que tú vas a ser igual que Él. O sea que le está presentando un proyecto cuestionando a Dios, que fue el que los creó, cuestionando a Dios, que es el que tiene una agenda para ellos, que es el único que puede traerle un futuro acorde a lo que Él planificó como Dios. Y dice, mira, Dios te hizo un ser humano, Dios te hizo limitado, Dios te hizo, estás condenado a vivir en el paraíso. Fíjense cuántas implicaciones tiene el veneno que Satanás incubó en la mente de Eva. Entonces, ¿qué hizo Eva? Se tragó el mensaje. Eso es lo que hacen los políticos. ¿Ustedes no se han dado cuenta los políticos hoy, sobre todo aquellos políticos que se van a la izquierda? Hablan y critican y censuran y condenan a los que han hecho o a los que están haciendo por el bien del país y del proyecto. Sin embargo, no presentan una agenda. Y como ningún proyecto humano es perfecto, después del pecado original, se esfuerzan en resaltar los defectos, los problemas, las dificultades, pero ellos no presentan su verdadera intención. Entonces, la verdadera intención de Satanás, ¿cuál era? Desgraciarle la vida a Adán y Eva. Y lo logró, porque ellos en vez de prestar atención a lo que Dios les mandó a hacer, ellos desviaron su atención en las aspiraciones que Satanás les ofreció, que él no podía garantizar. Entonces vemos eso como algo que se ha establecido en la raza humana a través de los siglos. Como siempre Satanás cuestionando, siempre Satanás buscando los defectos, y al final él no ofrece nada que pueda ser superior a lo que Dios ofrece. Porque lo que Él ofrece es diametralmente opuesto a lo que Dios va a darle al hombre. Dios vino a dar paz, Dios vino a dar amor, Dios vino a expresar su bondad y su misericordia. Todo lo contrario es lo que Satanás quiere hacer. Dice aquí la Biblia algo muy interesante. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay una enemistad, que eso es lo que quiere decir la palabra tinieblas. Hay una enemistad, hay un abismo que el hombre por sus propios medios no podía. Es decir, que esa fractura que se estableció en el huerto del Edén ha perdurado hasta el día de hoy. Pero le damos gracias al Señor, porque aun cuando la definición de la palabra reconciliación, cuando su significado expresa un esfuerzo que va más allá de lo que un humano puede lograr en relación a Dios, vino Jesucristo para lograr establecer ese vínculo que se había perdido. Es Jesucristo el que puede restablecer la relación de Dios con los hombres. Es Jesucristo el que puede lograr ese gran y precioso ministerio de amor y de gracia. Es ese mensaje que nosotros debemos ofrecerle al mundo. Sí hay enemistad entre Dios y los hombres, pero sí hay un medio, hay un camino que puede hacer que el hombre vuelva otra vez hacia Dios. Que eso es lo que nosotros debemos esforzarnos en hablarle a la gente. No queremos traer a la gente a que tenga una religión, queremos traer a las personas para que conozcan a Dios, y aquello que produjo la fractura pueda ser quitado. ¿Qué es? ¿Qué cosa? El pecado. Es el pecado. No fue la religión, no fue ser buena gente, no es el tener buenos proyectos. Es el pecado que nos alejó de Dios, y la única manera de volver a Dios es a través de Jesucristo, que es el que nos reconcilia con Él. Es el que trae otra vez la armonía, es el que trae otra vez el bienestar. Eso es muy grande. La reconciliación, cuando tiene que ver con Dios, es muy grande. Y yo les voy a invitar a buscar ahí en el libro del apóstol Pablo a los Colosenses, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo las cosas extraordinarias que dice aquí este versículo, que nosotros debemos
pedir al Señor que en nuestra alma, en nuestro corazón, pueda tener el significado, el peso y podamos interpretar correctamente lo que aquí dice. Colosenses capítulo 1, vamos a ver el versículo 20 al versículo 23. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es muy importante, muy trascendente este versículo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Volver a conciliarse con Dios, salir de la maldición del pecado, salir de la maldición de la influencia de Satanás en nuestras vidas. Él nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha santificado, ha borrado el pecado. Dijo Juan, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Es el pecado la causa. Y Satanás no quiere. Satanás quiere ofrecerte todo lo que está debajo del cielo, ignorando lo que es el pecado que trajo todas las maldiciones que hay debajo del cielo. Entonces dice aquí, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo, yo fui hecho ministro. Qué palabras tan extraordinarias, ¿verdad? Las de este apóstol Pablo, de este hombre de Dios. Dice que por medio de él va a reconciliar consigo todas las cosas. Esto es interesante, porque esto tiene connotaciones no solo para nuestra experiencia de conversión, nuestra experiencia de salvación. Dice ahí que él va a reconciliar consigo, es decir, en él, con él, todas las cosas. ¿Y qué incluye todas las cosas? Dice ahí, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Y quiénes son los que están entre la tierra y el cielo? La raza humana. Es decir, que él vino para reconciliar al hombre sin excepción, porque dice ahí que él vino a reconciliar todas las cosas. ¿Le parece pequeño eso? Si él vino a reconciliar todas las cosas, él vino a hacer provisión para todos los hombres. Él vino a reconciliar con él la creación, y ahora vamos a verlo. ¿Cómo es posible que haya personas que digan que Jesucristo no, y que Dios no hizo provisión en Cristo para reconciliar a todos los hombres? ¿Cómo es posible que hay gente que predican eso? Que Dios vino para reconciliar un grupo de personas y otros no. Otros están destinados a perderse porque Él de antemano sabía que no se iban a salvar. Y porque Él sabía que no se iban a salvar, entonces no hizo provisión para ellos. Eso no lo dice la Biblia. En ninguna parte dice la Biblia dice que muchos no aceptarían el evangelio, pero eso no significa que su paquete de gracia y de amor también estaba ofrecido para ellos. Él ofreció la gracia y dice aquí muy claramente que Él vino a reconciliar todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, y nosotros somos parte de la creación de Dios. Todos son todos, o no todos son todos. Todos son todos. ¿Cuánto damos gracias a Dios en esta mañana por esa experiencia, verdad? Somos parte de ese resultado. Él vino a reconciliar todas las cosas, significa toda la realidad espiritual, toda la realidad que pertenece al mundo trascendente. Él vino a reconciliarla con toda la realidad material, es decir, con toda la realidad empírica en la cual vivimos nosotros, de la cual nosotros somos parte. Entonces, qué palabra tan preciosa, tan profunda para nuestro bien. Dice, haciendo la paz. Dice ahí, ¿no lo dice ahí? Haciendo la paz. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Gloria sea el nombre de Dios. Es decir, que sí existe posibilidad, sí existe oportunidad
sí existe recurso para todos los hombres, por los cuales Cristo vino, y por la sangre de su cruz. Es tan poderosa esa sangre que ofrece una reconciliación para todos los hombres y para todo lo que está debajo del cielo y para todo lo que está sobre la tierra. Así que, hermanos, hay un mensaje extraordinario que nosotros podemos disfrutar y que nosotros podemos ofrecer y nosotros podemos darle al mundo en este día, en esta mañana. Es algo extraordinario. Yo quiero traer a la mente algo también muy interesante. Hay que aprovechar que podamos poner en esa huerta, podamos poner todo tipo de verdura de la cual podemos nutrir nuestro cuerpo. Estamos haciendo un pequeño huerto en la mañana de hoy a través del concepto de la reconciliación para ver todas estas cosas que pueden nutrir nuestra alma y llenarnos en medio de nuestra necesidad espiritual, porque no hay paz sin reconciliación. ¿Entendimos? Muy importante eso. Muchas veces no tenemos paz. ¿Por qué? Porque no ha habido reconciliación. Los hombres en el mundo, los gobiernos donde hay guerras y donde hay todo tipo de presiones, no pueden alcanzar la paz, y es en el mundo imposible alcanzar la paz cuando no hay reconciliación. La gente quiere seguir en lo suyo, quiere seguir haciendo lo que le da la gana, y entonces quieren después recibir el beneficio de la reconciliación que la paz. Es imposible. Donde no hay reconciliación, no es posible la paz. Hay un pasaje en el Salmo 122 que nosotros conocemos, que ahí el salmista clama por la paz de Jerusalén, clama por la paz de Israel. Todos queremos que haya paz en Israel, todos queremos que haya paz en Jerusalén. No es posible la paz si no hay reconciliación. Ellos crucificaron a Cristo, ellos niegan a Cristo, ellos se enardecen y ellos se tornan hasta poco para ser violentos, los judíos, cuando tú le hablas de Cristo, porque ellos rechazan que Jesucristo ellos rechazan que Jesucristo vino de verdad. Ellos niegan la venida de Cristo. Ellos dicen que eso es mentira, pero cuando tú los convences que es verdad, le niegan su divinidad, y en esa obstinación obcecada les es imposible obtener la paz. Por eso aquellos pobrecitos pastores, iglesias, hermanos que dicen vamos a orar por la paz de Jerusalén, no le va a venir la paz hasta que no haya reconciliación, porque en un matrimonio, cuando hay un disgusto, no se puede lograr la paz si no se reconcilian, porque es una falacia, es una mentira que impide que fluya la posibilidad de la armonía, de la concordia, del beneficio de esa relación. Es imposible. No habrá paz para Israel hasta que no se reconcilien con Dios. Entonces, ¿por qué debemos orar? Por la reconciliación de Israel con su Mesías. Porque en la primera venida ellos no lo aceptaron, pero cuando Él venga en su segunda, vamos a ver cómo va a ser el asunto, ¿verdad? Así que previo a su segunda venida, permite el Señor, y creemos por las promesas que el apóstol Pablo habla a los Romanos 11, que un día ellos vendrán al conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Señor, cuando allí dice en Romanos capítulo 8, vamos a leer un versículo que también es muy poderoso, que nos va a ayudar a entender lo que estamos queriendo hablar. Es decir, que el Señor vino para reconciliar, según este pasaje que leímos ahora, que Él vino a reconciliar consigo mismo todas las cosas de las que están en la tierra. Mire Romanos capítulo 8 y vamos a leer versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire qué interesante. Porque la creación misma, la creación fue sujetada a vanidad. ¿Por qué fue sujetada a vanidad la creación? Por causa de la enemistad, por causa del pecado de Adán y Eva. Porque cuando Dios le dijo a Adán y Eva, por haber comido la fruta y haber desobedecido y haberle hecho caso al tentador y haberme retado a mí, va a surgir cardos y espinos en la tierra. Es decir, que con el sudor de tu frente vas a recoger. Hubo maldición en aquella desobediencia. Y dice que la misma creación fue sujetada a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Hay una esperanza aún para la creación. Y dice aquí, amados hermanos, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. Eso está en perfecta consonancia con lo que pasó en el huerto de Edén. Por causa del pecado de Adán y Eva, la creación fue sujeta a vanidad y a esperanza. ¿Cuál esperanza? A la esperanza de la reconciliación. Cuando el hombre, por medio de Cristo, venga y se reconcilie con Él y llegue ese día maravilloso, será el día en que la creación será liberada. Todos estos ecologistas y todos estos ambientalistas, y que si la tierra va a coger candela porque no sé qué, y que hicieron de esto una religión, hicieron de esto un negocio tan grande, pero tan mentiroso, ¿verdad? Que ellos están atribuyendo a estos fenómenos la intervención meramente del hombre, y aunque en parte pudiera tener, no, la tierra por soberanía de Dios, por dictamen de Dios la sujetó, y la tierra negaría su fruto, y habría terremotos, y habría todo tipo de desastre, porque Dios, que conoce el futuro, sabe las consecuencias que van a venir sobre aquellos que han decidido desobedecer. No hay que ser adivino ni hay que ser profeta para saber que una persona que vive una vida sexual promiscua, por ejemplo, va a contraer cualquier tipo de enfermedad. Y si Dios, que sabe todo, advirtió de antemano que el hombre bajo pecado va a recibir consecuencias de ese tipo, aún también la creación, víctima de este asunto. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Que esta creación, fíjate si la obra de Cristo es tan extraordinaria, que no solo vino a reconciliar a Dios con el hombre, sino viene a reconciliar a la creación con su creador. Es asombroso, es maravilloso este tema, y debemos alabar y debemos glorificar. No estamos poniendo nuestra atención en el cambio climático o el cambio que produce la intervención del hombre en la creación, sino nuestra esperanza con la creación es la misma esperanza que tenemos nosotros cuando conocimos a Jesucristo, porque sabemos que toda la creación gime a una. Es decir, que a pesar de que la creación está en un proceso de deterioro, está gimiendo. La misma creación gime. Las mismas leyes físicas sobre las que Dios hizo este universo están reclamando ese día, y va a haber una consonancia tan extraordinaria el día en que Jesucristo vuelva otra vez, que aquella herencia del pecado que un día tuvimos, y que con la reconciliación que por medio de Cristo tuvimos con Dios, que empezó con nuestra salvación por la fe en la cruz y lo que Él hizo allí, vamos a tener un beneficio tan grande que aún también la creación que Dios hizo será beneficiada. Dice, y aún está con dolores de parto ahora. Si los climatólogos leyeran este pasaje, entenderían que es un fenómeno que lo produjo la enemistad con Dios. Y ellos entenderían que el proceso que está ahora teniendo el clima no es más que un efecto de lo que ocurrió por consecuencia del pecado. Así que, hermanos, animémonos en esta mañana con estas palabras. Yo quiero decirle algo extraordinario que lo hemos leído muchas veces y quisiera recordarlo una vez más. Allí en 2 de Pedro, en el capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, que no nos quede duda respecto a esto, para que podamos llevarlo en nuestro corazón y que podamos atesorarlo en nuestras vidas. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Él quiere que todo el mundo sea parte del proyecto de reconciliación. Él quiere que toda la gente venga para que ese beneficio de... Acuérdense que va a haber cielo nuevo, tierra nueva, dice ahí, pero vamos a tener un cuerpo nuevo. Amén. Así que nuestro cuerpo será transformado, nuestro cuerpo será glorificado y seremos conocidos como Él nos conoció de antemano. Así que esa debe ser nuestra esperanza gloriosa en el Señor. Estamos animados, hermanos, en eso. Dice, pero el día del Señor, es decir, vamos a leer la última parte del versículo anterior que es muy importante, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Por qué dice ahí arrepentimiento? Porque es la única forma para la reconciliación. O sea, no va a haber reconciliación con Dios si no hay un arrepentimiento de nuestros pecados y de nuestras culpas. Dice, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor, ¿cuál es? El día final, dice, vendrá como el ladrón en la noche. Hay quienes creen que ahí comienza el arrebatamiento, ¿no, hermano? O el rapto. Claro que es arrebatamiento, pero es el arrebatamiento como el último día de la historia. Ahí, cuando ahí dice, escuchen como dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. Comienza el proceso de restauración. ¿Por qué? Porque ya Cristo dio la oportunidad. Ya tú y yo nos arrepentimos. Ya tú y yo nos reconciliamos con Dios. Ya existe una relación y ya Él puso punto final. Y Él sabe, como hablamos algunas veces de Dios, Él sabe el número de los reconciliados, cuál es. Cuando ese número se complete, se acabó esto. Se acabó esto. Oremos para que muchas vidas nuevas puedan venir al conocimiento de Cristo. ¿Alguna vez hemos pensado en eso? ¿Estamos colaborando con eso? ¿Estamos pidiendo a que otras vidas conozcan a Cristo porque queremos que Él venga y este salvajismo se acabe? Porque yo quiero irme con Él. Yo quiero ser parte de la restauración que Él vino a ofrecer. Yo quiero ser parte porque la restauración es la que hace posible la vida plena y la vida eterna y la vida para siempre con el Señor. ¿Cuánto decimos amén? Dice aquí, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es lo que pasará con lo que no está, ¿qué? Reconciliado. Así que, por eso dice, yo ruego que os reconciliados. El Padre pide, el Padre lo anhela, nos manda que le digamos, yo les pido que se reconcilien conmigo. Porque lo que le espera a este mundo es un horrendo juicio. No estamos hablando de algo sencillo. Estamos hablando de una conflagración nuclear mundial que va a zafar y va a romper todos los cimientos de la creación. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Imagínense todo lo que eso significa. Ahora, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué quiere decir? Cuando Luis Tico hizo esta terraza, ¿qué hizo él? Empezó a poner elementos, para después poner la pared, para después poner la luz, para después pintar. Todo eso será desmontado. Deshecho quiere decir que todo va a ser destruido. Pero no va a ser destruido con un martillo, con fuego. ¿Entiendes? Con fuego. Ese es el día de la venida del Señor. Ese es el día que Él viene. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuánta gente está en la bobería? Y se ponen bravos y no vienen, y se ponen esto y hacen. Y las personas en esa bobería, y Cristo está diciendo, oye, reconcíliate. La única opción es estar bien conmigo, porque lo único que te va a sacar de la candela soy yo. El único que te va a sacar de la candela soy yo, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. O sea que le llama al día del Señor el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué le parece? Y eso es algo que no es nuevo en profecía. Eso no es algo que fue nuevo en profecía. Y mire usted lo que dice esta profecía, dada muchísimos años
antes que Juan lo dijera. Que dice que la tierra saldría como un borracho bamboleándose. ¿Se acuerdan? Como un borracho. Es decir, que sería sacada de su órbita. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener este elemento bien claro en nuestra mente. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Y se hizo justicia porque vino Cristo a reconciliar a Dios con los hombres. Así que este sea el mensaje que llevemos en esta mañana a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro hogar, que sí hay esperanza para nosotros. Normalizar la relación con Dios, normalizar la relación con el Creador, normalizar la relación con el soberano de la tierra. Eso nos da una tranquilidad y nos da una paz y nos da una seguridad extraordinaria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llevar esta palabra a nuestro corazón, que podamos hablarle a muchas personas más de este gran beneficio que hemos recibido de nuestro Dios. Dice la palabra, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tenemos en nuestra mano el poder dar este mensaje de la reconciliación. Que el Señor en esta mañana, hermanos, les bendiga y podamos salir de aquí persuadidos de que el Señor nos ha reconciliado. Que Dios le bendiga el deseo de nuestro corazón.